Mi abuelo me castigó por no controlar a mis primos mayores cuando yo solo tenía 6 años. Para ponerlos en contexto, era la típica reunión familiar masiva en mi casa. Olor a comida casera mezclado con perfumes fuertes, gente entrando y saliendo. Y un ruido constante de fondo. Mientras el 99% de las personas de nuestra familia estaban en la sala, hablando a todo volumen, yo estaba en mi habitación. Estaba con mi madre, mi hermana y mis 2 primos mayores. En ese entonces, Snapchat era la gran novedad y estábamos fascinados mirando los filtros. Todo iba relativamente bien hasta que mis primos encontraron ese filtro que deformaba la cara o te ponía orejas de perro. Les pareció lo más gracioso del mundo. En cierto momento, mis primos empezaron a gritar. No era una risa normal, eran alaridos agudos de pura euforia porque la nariz de la persona en la pantalla se movía de forma ridícula. Yo, siendo la más pequeña y honestamente la más tranquila, solo miraba la pantalla y me reía bajito. De repente, la puerta se abrió. Mi abuelo se asomó con esa mirada seria que tienen los hombres de antes. Me miró fijamente a mí, ignorando por completo a los 2 adolescentes que estaban gritando, y me dijo con voz severa: si escucho un grito más, te vas a ir castigada a la sala. Me quedé helada. Simplemente lo acepté y asentí con la cabeza, aunque por dentro mi cerebro de 6 años no procesaba la lógica. ¿Por qué me amenazaba a mí si yo estaba callada? Intenté decirles a mis primos que se callaran, haciéndoles señas de SHHH, pero ellos estaban en su propio mundo. Segundos después, soltaron otro grito escandaloso, como si hubiera cucarachas voladoras en mi habitación o alguien hubiera ganado la lotería. El destino estaba sellado. Mi abuelo regresó, señaló la puerta y dijo: te lo advertí, a la sala. Ahora, tuve que salir de mi propio cuarto, dejando a mis primos, los culpables, divirtiéndose con el teléfono para ir a sentarme en el sofá del salón. Fue la tortura más aburrida de mi vida. No podía jugar, no podía correr, no podía hacer nada más que mirar a un montón de adultos y ancianos hablando de cosas totalmente irrelevantes para un niño de 6 años. Que si la política, que si a tal tía le duele la rodilla, que si el precio de la gasolina, entre muchas otras cosas. Y sí, podría haberme quejado, podría haber pataleado, pero eso pasó antes de los 7 años, que fue el comienzo de mi etapa de rebelión. En ese momento, era una niña tímida. Lo último que recuerdo es estar sentada allí con las piernas colgando del sofá, llorando en silencio y susurrando para mí misma que no era justo, mientras mis primos seguían riéndose en la otra habitación. Pasé años de mi vida sin saber por qué me castigaban por un error cometido por otros. Guardé ese rencor infantil en el fondo de mi mente hasta que llegó este año y por casualidad salió el tema en una conversación. Finalmente lo entendí. Le conté esta historia a mi madre con indignación acumulada y ella se rió con un poco de tristeza. Me explicó que esto era típico de mi abuelo. Resulta que, en mi casa, hay una regla implícita, una especie de ley marcial que solo la cumple mi abuelo, la ley del anfitrión. La lógica retorcida es esta: si estamos en mi casa, yo soy la responsable de todo lo que sucede en mi territorio. Si uno de mis primos hace algo malo, como arruinar la paz, romper un jarrón o gritar como loco, el castigado no es el invitado, sino yo por no controlar a mis visitas. Mi madre me confesó que ella también pasó por esto cuando era niña. Si su prima rompía un plato, a quien regañaban era mi mamá por permitir que sucediera. ¿Por qué existe esta regla? No tengo idea. Es como si esperaran que una niña de 6 años tuviera la autoridad diplomática para callar a primos mayores. Lo bueno es que esto nunca volvió a pasar. No sé si es porque mis tíos casi nunca nos visitan con sus hijos ahora que todos crecieron o porque cuando vienen, la dinámica ha cambiado y todos se quedan en sus celulares como zombies en silencio absoluto. Bendita tecnología moderna. Quiero creer que mi abuelo finalmente entendió que esta regla no tiene ningún sentido y se ha hablando con los años, pero honestamente prefiero no arriesgarme a ser el anfitrión de nuevo.